¿Dónde Oye, fuiste? Priscila, yo no te voy a decir que el ambiente político está turbio, no voy a exagerar nunca tanto, ni tampoco que hay algunos que están dando manotazos de ahogado, nada de eso. No nos pongamos tan exagerados, pero sí de que esta semana en particular, y para qué decir la anterior, al sistema político, pero particularmente al gobierno, le está costando salir a tomar aire, si tú quieres, porque Sí, así. se le ha venido encima una serie de cuestiones bien interesantes que queremos discutir con dos excelentes invitados que tenemos aquí presentes. Raúl Soto, expresidente de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por estar con nosotros. Hace poquito era presidente de la corporación. Sí, no, muchas gracias, Francesco. Hola, gracias, ¿cómo está, diputado? Priscila. Saludos también a Y Catherine. usted no a todos había quienes venido nos aquí ven en la casa. a la mesa a discutir hace un buen No lo tiempo. habíamos Así que visto. Hace harto tiempo. gracias por estar junto a nosotros. Y también está Catherine Martorell, ex subsecretaria de Prevención del Delito del segundo gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo está? Así es, muy feliz, Bienvenida. contenta de estar con ustedes, así que muchas gracias por la invitación y también un gusto de compartir panel con Bueno, ¿por qué el decimos esto diputado. de salir un poquito a tomar aire? Porque, bueno, finalmente el gobierno, el presidente de la República, sus equipos, en fin, lograron sellar, abrochar que Chile tenga un fiscal nacional. Esto en el mismo día, ese fue el cierre del día. Pero muy temprano en la mañana hubo una suerte de, vamos a ironizar un poco, de cuña de la discordia, de una cuña desprolija hablando de desprolijidades. ¿Para qué les digo más? La que no se equivoca nunca, decían ayer. Camila Vallejo, en su punto de prensa, explicando la salida de la crisis de los indultos, porque pensaban que con esto salían, terminó, parece que enredando un poquito la cosa. Miren, escuchen lo que dijo Camila Vallejo y lo comentamos acá con el panel. Lo importante es señalar y volver a insistir que no hay vicio jurídico, que los decretos son completamente legales y amparados en las atribuciones que tiene el presidente establecidas en la Constitución. Efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. Ese cierre, gracias a una pregunta de Valentina Godoy, periodista de nuestro canal, que siempre es muy asertiva y precisa en las preguntas. Sí. Claro, nos dice la ministra que si ella hubiese tenido todo... Estamos entrando en la polémica de indultos, pero no porque sí, sino porque esta es una polémica que no nos permite avanzar, al parecer, en la agenda de seguridad que le importa a tantos de ustedes en la casa, por supuesto, y a todos nosotros. Entonces, ella dice que si el presidente hubiese tenido los antecedentes en la mano, otra historia estaríamos contando ahora. Después salió a explicarse nuevamente la ministra Catherine y ella dice, yo me refería a que finalmente a raíz de esta crisis en particular terminamos con una ministra de Justicia menos y con un jefe de gabinete menos. O sea, hubo consecuencias. No, dice ella después, insisto, horas después, no precisamente hablando del resultado de los indultos por sí mismos. Pero, ¿qué opinión tiene usted con respecto a lo que ha ocurrido durante el día de ayer? Ya, yo me voy a quedar con las primeras declaraciones de la ministra porque es evidente que las segundas declaraciones fueron para tratar de explicar algo que era ya medio inexplicable a esa altura, digamos, y que había generado una repercusión muy grande. Yo veo aquí dos cosas que me preocupan mucho. La primera, la desprolijidad. Hoy día leí una carta en el diario bastante interesante de un abogado que decía, no hablemos más de desprolijidad, hablemos de legalidad, ilegalidad, constitucionalidad o inconstitucionalidad. Cuando hablamos de decretos que no hubiesen salido, si es que se hubiesen tenido todos los antecedentes a la vista, estamos diciendo que esos decretos adolecen de algún vicio. ¿Por qué? Porque no contenían lo que realmente el mandatario, en su facultad exclusiva, digamos, de indultar, quería. Y por ende, el gobierno sí puede invalidar e incluso probar, revocar esos decretos. El tema está en, ¿tienen la voluntad de hacerlo? Yo creo que no. Eso es lo primero. Y lo segundo que a mí me parece, y que ha pasado incluso desapercibido, es la lealtad y el equipo. Ay. Cuando uno está en un gobierno, pasan momentos duros, y esto lo hablo desde la experiencia. Pero a mí me llama profundamente la atención el querer entregar toda la responsabilidad en una ministra que terminó renunciando, en un jefe de gabinete, cuando el presidente fue el primero que dijo y sostuvo en varias oportunidades, esta es mi decisión, es mi decisión, es mi decisión. Pero finalmente lo que hace la vocera del gobierno al decir hubo desprolijidades y probablemente si hubiese tenido todos los antecedentes habría tomado otra decisión, es decir, esto fue culpa de la ministra que en este minuto está siendo acusada. Entonces yo me pregunto, ¿un verdadero líder es aquel que tira arriba debajo del bus a su gabinete?
Yo creo que no. Y yo pienso que eso es algo que no se ha comentado y que me parece que es sumamente grave. Porque cuando uno juega en equipo, tiene muchas más posibilidades de salir mejor que cuando empezamos a utilizar los fusibles. Diputado, ¿usted encuentra que el presidente le faltó hacer un mea culpa? A ver, varias cosas. Además de Primero- asumir que hubo desprolijidades. Sí, primero señalar, porque a veces se nos olvida que los indultos son una facultad constitucional y legal que tienen los presidentes de la República, que son legítimos y que todos los presidentes en nuestra historia republicana los han utilizado. Nos ¿Ya? puede gustar o no gustar, pero de hecho, claro, de hecho el expresidente Piñera indultó ni más ni menos que a delincuentes de lesa humanidad. Ahora, ¿significa eso que las cosas se pueden hacer mal y hay que empatar? No, por cierto, yo soy bastante objetivo en eso. Acá se cometió un error grave, no solamente de desprolijidad, hay errores en las decisiones que se tomaran respecto del indulto y también hay errores respecto de la oportunidad en la cual se toman. Yo fui bastante crítico en señalar que era un error priorizar los indultos por sobre el acuerdo de seguridad en un momento donde la crisis de seguridad necesitaba del mundo político actuando de forma transversal, en conjunto y como una política de Estado para resolver los problemas de inseguridad que viven los chilenos. Eso lamentablemente se dinamitó, se optó por la decisión de los indultos y además con muchos errores en el procedimiento y en la forma. Ahora, un elemento positivo es que hubo un reconocimiento, ¿verdad? Eso, por cierto, que es destacable. Cuando se comete un error, muchas veces en política se intenta tapar, ¿verdad? Meter la basura debajo de la alfombra. Acá se reconoce que hay un error y se asumen las responsabilidades políticas, porque cuando hay errores, ¿verdad?, en el servicio público, lo que corresponde es que quienes cometen esos errores asuman su Sí, responsabilidad. pero Y en que este caso tuvo que asumir el error obligatoriamente porque había que elegir al fiscal nacional hoy día y no podía seguir con la misma ministra de Justicia que estaba siendo cuestionada. no Entonces, se vio obligado a necesariamente, eso. pero Porque si no hubiésemos estado ante la votación de un fiscal nacional, probablemente, a lo mejor la ministra no hubiese salido. no, yo creo que iba a salir igual, si el error era demasiado Perdón, grave, Priscila. yo tengo Pero déjame una terminar, precisión. Katy. Sí, claro. Sale la ministra de Justicia, sale el jefe de gabinete, Pero una sale porque persona de realmente confianza del responsable, o presidente como de la dice República. Catherine, porque alguien Por tiene que pagar supuesto que es los platos responsable, si es la cartera indicada respecto de revisar el tema de los indultos, y también sale una persona del equipo jefe de gabinete. cercano de presidencia, el jefe de gabinete, que era uno de los encargados de filtrar la información. Ahora, dicho eso, ¿basta con el reconocimiento? Yo creo que no, y en eso soy sincero. O sea, yo soy bastante objetivo para analizar los temas, aun cuando se trate de mi propio gobierno. Yo creo que no basta con el mero reconocimiento. Acá, en definitiva, lo que se dijo por parte de la ministra Vallejo es que hay una persona que está libre por error, Sí. que se indultó por error, que no cumpliendo los criterios que había establecido. Porque en esto la semántica es muy importante. Pero, O sea, pero claro, que si el no están los presidente no antecedentes- tuvo los Tuvo antecedentes a la vista Exacto. para tomar la decisión. Y eso significa Y que es para que no nos que digan eventualmente después que- esa persona no cumplía con los criterios que el propio presidente Sí. quería para este Ya, y indulto. entonces usted quería. ¿Significa eso que hay inconstitucionalidad? No, no necesariamente, hay que ser claro. Significa que no cumplía con la voluntad Política. original política que tenía el presidente de la Pero República. eso no es técnico. Y por lo tanto hay un tema grave ahí que Pero hay sí, que porque ver hay una cómo- motivación. yo creo que con Cuando el- uno funda un yo decreto, creo, Katy, que el reconocimiento no basta y hay que ver la forma de corregir. Habría que leer el decreto y Hay que ver la específicamente- forma de corregir. O sea, para mí, Luis Castillo es un delincuente que debe estar tras las rejas y el gobierno y todo el mundo político Ya. tenemos que buscar Muy la interesante. fórmula Ya, eso de se que eso se corrige. pueda Muy interesante. retornar. Escuchemos a la ¿Existe ministra, o no lo sé, porque se pero- le preguntó, se le insistió, o más bien se le hizo una contrapregunta a propósito del tema. Mire lo que dijo y lo podemos seguir discutiendo porque veamos si Catherine dijo que no hay voluntad, que es otra cosa. A propósito de esta solicitud de miembros de la oposición de revocar, no es posible revocar los indultos presidenciales por una serie de criterios, ¿cierto?, que tienen que ver con el derecho que se crea en este acto administrativo, ¿cierto?, tiene que ver con el principio indubio pro reo, etcétera, etcétera. Bueno, está claramente, ella lo dice con todas sus letras, ¿no? Sí, yo no creo es que- posible, y aparte dice una cuestión que es un poquito más difícil de entender a la primera, para quienes no somos abogados ni mucho menos, pero es que efectivamente quienes defienden los indultos, por decirlo de alguna forma, dicen que estos se van a meter en un problema gigantesco, se intentan revocar o lo que sea, porque efectivamente se le entrega un derecho a esta persona. Persona que después puede ir a tribunales a Claro. exigirlo de vuelta. Claro. Entonces, pero hay dos vías, ¿ya? Una vía es la revocación, donde efectivamente uno podría encontrarse con ese problema, que es el derecho de una persona de buena fe,
porque es cierto que puede considerar que adquirió un derecho. Y es el efecto que provocan efectivamente las resoluciones frente a los terceros. Pero la otra vía es la invalidación. Y en la invalidación también siempre va a existir esta situación respecto a un derecho consolidado. Claro. Sin embargo, O sea, la persona siempre puede alegar. en la invalidación nosotros podemos demostrar que el acto administrativo adolece de vicios legales porque finalmente la motivación, lo que buscaba fundarlo, no está. ¿Y por qué no está? No está porque el presidente no tuvo a la vista los antecedentes para tomar su decisión. Por lo tanto, si existiera una real voluntad por parte del gobierno de revocar, echar pie atrás, sobre todo, como decía el diputado, en el caso del señor Castillo, podría hacerlo e incluso, aunque no tuviera resultados, si quisiera manifestar su voluntad, podría intentarlo siquiera. Pero Ahora, al parecer esa no es la decisión, porque Camila Vallejo dice que son legales los decretos. es que yo entiendo que la ministra Vallejo, ella no es abogada, yo no sé por quién se habrá Bueno, asesorado, tiene pero asesores, claro. sí, pero yo creo que la respuesta ahí no es que no se puedan revocar, es no quiero hacerlo, y sería bastante Entonces, bueno es un problema de reconocerlo. voluntad. Es un problema de voluntad, absolutamente de voluntad. Ahora, diputado, ¿a usted no le parece grave que el presidente, con la responsabilidad que tiene, firme documentos sin tener todos los antecedentes? A ver, uno siempre se asesora, tiene equipo y esos equipos tienen que cumplir la función. Porque no era cualquier cosa. Acá claramente hubieron dos filtros que no funcionaron, justicia y gabinete de la propia presidencia, y por eso es que esas personas salen, ¿no? Ahora obviamente que uno espera que cuando han habido muchos errores, desprolijidades en este y en otros temas, esas cosas definitivamente se puedan corregir y que tengamos equipos técnicos profesionales, adecuados, que estén en todos los detalles, evitando que cualquier cosa llegue a presidencia. Si aquí la función de los ministros, los subsecretarios, de los funcionarios, es evitar que los problemas le lleguen al presidente, y Pero es que, lamentablemente ¿sabe qué acá pasa eso no está además, ocurriendo. diputados? Que el presidente se podría hacer asesorar más en distintas áreas, pero puntualmente, en lo que corresponde al derecho, él estudió derecho, no es abogado, pero estudió. Entonces uno podría decir, aquí en esta área podría estar un poquito mejor Mal día, enfocado. mal Claro. día, digamos. Y justo donde más se equivoca. No, perdón, Bueno, yo agreguémosle creo algo que- más. sí. El presidente sí o sí sabía que el tema de la industria iba a ser polémico. Claro, Para entonces no todos está lo ha firmando sido. O cualquier sea, él cosa. sabía que íbamos a entrar en una polémica. El tema era hacer las cosas bien para que saliéramos rápido. Para evitar mayores problemas. Claro, la Sí. permanencia Y aquí, del conflicto. entonces ahí uno Sí, dice, es verdad, más sí, yo lo- todavía yo- grave que hayan errores. Ahora, Por eso le pregunto por la resolución- responsabilidad del presidente en eso. En no No. haber él revisado personalmente los antecedentes. Yo creo que la responsabilidad ya fue asumida por la ministra, por el jefe de Yo creo otra gabinete, cosa. y ahora lo importante es que se pueda mejorar hacia adelante, pero la resolución del tema, que es donde tenemos que poner el foco hoy día, es bastante más complejo de lo que señala Catherine, porque no es solo un tema de voluntad política, es cierto, tiene que haber una decisión de ver una fórmula para ver cómo retrotraer esto, ¿verdad? Y que Luis Castillo vuelva a la cárcel, que es donde debe estar, porque fue indultado por error. Ya. Ahora, la fórmula jurídica respecto a eso es súper compleja. No es simplemente que el presidente firme un decreto y diga, déjese sin efecto el indulto, porque eso No se va... puede desindultar. Claro, digamos. porque ¿quién No, toma la tiene que ser un resolución? proceso ¿Quién toma la invalidatorio, resolución de volver a apresar a esta persona y llevarla a la cárcel? ¿Qué tribunal? ¿Bajo qué consideración? Porque nunca ha Porque ocurrido. hubo una sentencia, hubo una condena que de cierta manera ya se cambió por una decisión presidencial que es privativa del presidente de la República. Es algo que no tiene precedentes. Claro, es inédito. Entonces puede generar una contienda entre poderes del Estado de difícil resolución, ¿no? Es muy compleja la situación, hay que analizarlo bien, hay que hablar con muchos Oiga, diputado, le expertos paso en a esta preguntar, materia. la vocería de Camila Vallejo, ¿es un nuevo error del gobierno? Se lo pregunto porque en general acá en el programa y con otros panelistas o con ustedes quizás también, siempre se ha evaluado muy bien su gestión como portavoz de la moneda. Pero en este caso hubo muchas cosas cerradas, como por ejemplo que los indultos eran legales, como que no es posible. La pena Como- conmutativa. La pena conmutativa que no era realmente No era así. específicamente No, que cierta. estaban en Uno su puede, domicilio. puede presumir que hay un cierto error por desconocimiento, que uno puede corregir en el tiempo, pero aquí hay cosas demasiado cerradas que harían pensar a muchos que quizás el gobierno va a tomar otra decisión más, o sea, va a cambiar de opinión. En fin, ¿cómo lo evalúa usted? Porque insisto, después de una crisis como esta, esto Bueno, se tendría que haber preparado, pero
Ayer Claro. un periodista en Twitter, amigo, ayer que no es necesariamente derecha, al contrario, una persona de izquierda, progresista, decía, cuando se equivocan aquellos que nunca se equivocan, en este caso la ministra Vallejo, es porque la complejidad del tema, verdad, es bastante importante. Yo lo comparto, acá hubo un error, uno tras otro. El presidente comete un error cuando también, lamentablemente, por unas declaraciones entra en una contienda con el Poder Judicial, con la Corte Suprema, a propósito de si era o no inocente Mateluna Sí. y el resto de los indultados. Aquí hay una decisión presidencial que obedece a una facultad constitucional y que se aplica y punto, ¿ya? El presidente no tiene por qué salir a dar explicaciones de su decisión en la medida de que esa decisión esté bien fundamentada jurídicamente y bien ejecutada. El problema es que se cometieron problema. errores, se tuvieron que salir a dar explicaciones, las explicaciones no fueron buenas, después hubo que cambiarlas y Claro, así porque se cuando fueron hay un error, enredando. el que explica se complica. Exactamente. Es muy difícil explicar un error. Cuando se adopta una decisión que más allá de que efectivamente el presidente no tiene que explicar un indulto porque es una facultad propia, sí está tomando una decisión que para la delincuencia, que para las personas es una señal sumamente brutal. Es que esa señal se ve reflejada precisamente en las encuestas. Sí. Y mira, vamos a pasar a revisar también algunos titulares que tienen que ver precisamente con esto, porque repercutió en la desaprobación del presidente, porque ¿qué pasa con la credibilidad? ¿Cómo se están haciendo las cosas desde el gobierno? Mira, dice desaprobación del presidente Boric sube 9 puntos y llega al 70%. 64% está en desacuerdo con indultos. Esto fue antes de ayer. Antes Y de Vallejos Moment. si tú antes, quieres. claro, antes de la vocería de la ministra Vallejo. Ahora, esta es una encuesta semanal también, o sea, es súper específica Sí. del tiempo que estamos viendo, pero no Es un significa termómetro. que mensualmente tengamos la misma opinión. Pero es grave. 7 de cada 10 estaría Sí. rechazando la gestión presidencial. Ahora, esta semana que difícil es recuperar de alguna forma la agenda cuando la polémica sigue viva, diputado. Y le escriben y le escriben. Bueno, Sí. efectivamente sí, estábamos Están recibiendo mandando acá. ánimo. Firme. No, está llegando de todo, pero sí, es difícil. Es que, a ver, para ser justo, el contexto es súper complejo. Po. O sea, Sí. venir saliendo de una crisis sanitaria, y para ser justo también, a Katy y a su gobierno también le tocó difícil. Sí. Po. Entonces, quien viniera en este gobierno le iba a tocar una crisis económica, salir de una pandemia, una crisis... ¿De una crisis de seguridad? Una crisis de seguridad pública muy grave, que también viene de una herencia del gobierno anterior, pero que se ha profundizado Se aumenta, y que se ha tenemos que ver Es cómo que lo ese es el solucionamos tema, que juntos. se ha profundizado. Se ha profundizado, Porque la promesa sí. del presidente Boric era precisamente antes de asumir que iba a detener la ola de delincuencia. Y se ha profundizado. A ver, pero seamos justos, o sea, No, si venía de el antes. que tenía la gigantografía en las calles diciendo vamos a parar No, pero la no puerta empatemos, giratoria, no empatemos. Si al y final se le la acabó gente- la fiesta a los la gente delincuentes está y aumentó la cansada delincuencia, de esa pelea. pero está bien, por eso te digo. Está sí, al cansada. Pero ahora final, estamos viendo lo que además tenemos que delitos cada hacer vez es más ponernos de violentos. O sea, acuerdo. 43% Ponernos aumento de Nos homicidio. tenemos que poner de acuerdo para solucionarnos y no Claro, pelearnos por la es importante responsabilidad. eso. Pero tratando de mover la pelota ahora a la oposición. Oye, todo lo esto, decía, un perdón, ¿sí? segundo, es que estábamos viendo la imagen en vivo del presidente Boric. Esto Ah, no es es archivo, que está en una sí, está actividad, en una pauta. Sé que en algún minuto va a hablar para hacer un paréntesis dentro de lo que conversamos. Ayer tuvo una actividad con el presidente de Colombia donde no hubo preguntas, no hubo preguntas de la prensa, pero entiendo que la moneda explicó que era un acuerdo con el presidente colombiano. Por eso se plantea que quizás existe hoy la posibilidad de que sí responda preguntas del presidente. Dicho eso, Catherine, la oposición, decía Iván Valenzuela temprano en Tele 13 Radio, en esto, no estoy hablando por usted, esto es más general, pero usted me puede dar su razón o su explicación. Olió un poco de sangre y no lo van a soltar. ¿En qué sentido? Porque de todas maneras van a acusar a la ministra Ríos, de todas maneras fueron a Contraloría. O sea, hay personas dentro de la oposición de distintos partidos que buscan hasta las últimas consecuencias y no van a soltar este tema. Sí, evaluando un ¿Cuándo? libelo también contra el presidente. Evaluando exactamente una acusación contra el presidente, en fin. Lo pregunto porque lo que piden las personas también es, ok, entendimos que aquí hay una cuestión grave, pero queremos que por favor se sumen a la agenda pro seguridad de este país. Entonces, ¿está siendo mezquina la oposición o está haciendo lo que tiene que hacer? O sea, primero yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer en cuanto a las acciones que está adoptando, porque, o sea, si 7 lo acabamos de ver. 7 de cada 10 personas consideran que fue muy grave lo que ocurrió con el indulto. Y no solamente eso, decía el diputado, hubo un reconocimiento de los errores. Y es verdad, pero también llegó tarde, porque primero el presidente dijo que había existido un procedimiento irregular. En el caso Mateluna. sí. Después dijo que eran personas que no eran delincuentes.
y tenemos, bueno, ya para Condenado. qué vamos, o sea, no, varias condenas, uno incluso... Pero entonces, ¿usted cree que es correcto que evaluemos Entonces, acusar, remover finalmente al presidente de la República por una cosa así? No, la acusación en contra de la ministra, En contra que de la fue ministra, ya. lo que se anunció antes de la renuncia de la ministra, está correcta. Ahora, a mí me pasa que también hay que evaluar la situación del presidente, porque aquí hay un presidente que toma una decisión y el presidente no puede decir yo tengo asesores para tomar una decisión que es tan exclusiva y excluyente. Solo tenía que leer 13 antecedentes, leerlos y verificar si las personas que estaban ahí cumplían o no cumplían con Yo lo entiendo que que no se lo él- entregaron, ese es el punto, ¿no? Entonces firmó un decreto sin tener información. O le dijeron, estos son los antecedentes. ¿Dónde Dígame de qué Estos forma son. yo le cuento esta historia sin que exista de parte del presidente una conducta reprochable en cuanto a su responsabilidad. ¿De qué forma contamos la historia? Le llegó y no tenía antecedentes, no los pidió. No tengo idea, Tenía por los eso por antecedentes, eso lo no los estamos- leyó. O sea, no hay ninguna forma en que nosotros podamos ver esta situación sin que exista una conducta reprochable por parte del presidente en cuanto a su responsabilidad. Y más encima, y yo vuelvo a insistir, a mí me llama profundamente la atención la forma en que se desligaron de la ministra de Justicia, y hay que tener cuidado porque va a haber un procedimiento y probablemente Pero si ustedes la están acusando constitucionalmente. sí, ¿cómo? pues la estamos acusando. No le hagas creer a la desde gente que antes. la va a defender si la están acusando No, si estoy constitucionalmente. diciendo que el gobierno la tiró debajo del bus, sin ninguna piedad. O sea, el presidente partió diciendo esto es responsabilidad mía, responsabilidad mía, responsabilidad mía, y ayer escuchamos a la ministra Vallejos decir esto es responsabilidad de la ministra de Justicia, del jefe de gabinete, que no le entregaron los antecedentes al presidente. Básicamente, dijo Sí, eso. sí. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que cuando uno trabaja en equipo, trabaja con lealtad. Uno puede esperar de parte de la oposición que la oposición busque que se haga justicia cuando las cosas no se hacen de forma correcta. Pero uno, tirar a los propios debajo del bus, me parece que no es correcto. No, eso, Y de hecho, eso el gobierno del es- presidente Sebastián Piñera tuvo 2 acusaciones constitucionales, 2 contra el presidente. De hecho, ustedes se acordarán de un diputado que leyó durante 15 horas, el ministro El diputado Jackson Naranjo. se grababa mientras iba caminando en el auto a votar. Le Otro agrego más, ministro, había diputados que decían que había que revisar las facultades mentales del presidente porque no podía seguir en su cargo. había un diputado que entró escondido en un auto. Tuvimos todo ese espectáculo. Y tuvimos Entonces, una solo- revancha No, ahora. es una revancha. Ah, ya. Estoy diciendo, tuvimos 12 acusaciones constitucionales y muchas interpelaciones. Pero me llama la atención que hoy día la oposición empieza a instalar esta sensación de víctima cuando tenemos frente a O sea, el nosotros. gobierno, el Cuando oficialismo. dice concentrémonos en lo Sí, está importante. acostumbrada. Sí, cuando en el fondo lo que ocurrió es muy grave. Pero yo creo que estamos en un nivel de fragilidad tan grande en este país, desde el punto de vista político, social, económico, que no podemos estar en este tipo de pequeñeces, en el barrio, con las peleas y los gallitos políticos de forma permanente. Es cierto, ustedes reclamaron en el gobierno anterior que tuvieron una oposición dura, muchas veces injusta, probablemente es cierto eso y hay que reconocerlo. Yo lo hago. Pero hoy día ustedes están haciendo lo mismo. ¿Tú sientes que te equivocaste en el en pasado? un momento de fragilidad están siendo una oposición ¿Diputado? tremendamente irresponsable. ¿Tú sientes que te equivocaste en el ni pasado? siquiera llevamos un año. Ya llevan 2 acusaciones constitucionales, ya están anunciando el No, pues estudio sí. de una acusación constitucional al presidente de la República, y la verdad que lo único que vemos es peleas, gallito, tira y afloja, acusaciones cruzadas, Diputado, y el- se bajan de la mesa de seguridad, o sea, dicen que la principal Mire. preocupación de la oposición es la seguridad, Y porque es la ¿qué es lo que principal hace el preocupación de gobierno? los Indulta a chilenos. los Vamos a seguir, delincuentes. vamos a seguir hablando de esto. Pero, Está bueno el pero- debate Es en que tu día. los quiero invitar a hacer una pausa, porque vamos a seguir hablando de esto, le voy a poner pausa a usted. Vamos Para y que le lleguen volvemos más porque vamos a mensajes y escuchar vaya también las preparándose. palabras del presidente al regreso y aquí seguimos.